Eh, Dado que tenemos estas restricciones de viaje, y agradezco mucho la atención que ustedes están prestando a esta comunicación. Eh, el tema de mi presentación tiene que ver con eh, la actitud epistemológica que han tenido fundamentalmente filósofos de la biología en su mayoría, respecto del estatus de la investigación sobre el origen de la vida. Yo me estoy concentrando en particular en una filósofa, ella es israelita, se llama Iris Frey, pero lo que ha sostenido Iris Frey no es una cosa inusitada, no es un tipo de posición idiosincrática que ella ha adoptado, sino que es un tipo de posición que también ha sido eh, más o menos aceptada por mucha otra gente que está atendiendo y discutiendo sobre la investigación acerca del origen de la vida. Eh, y esa actitud tiene que ver con sostener, en el caso de Frey, de una manera muy explícita, que un presupuesto de esa investigación, del desarrollo o el programa de investigación acerca del origen de la vida, en principio en la Tierra, pero ustedes tienen que pensar que lo que vale para la Tierra en principio también debería tener alguna incidencia en la exploración de vida también en otros planetas en otros sistemas solares y galaxias, lo que sea. O sea, es investigación sobre el origen de la vida. Entonces, la idea es que un presupuesto ha sostenido Frey de esta investigación, es un presupuesto metafísico. También esto no estoy poniendo yo palabras en su boca, es lo que ella ha sostenido explícitamente, un presupuesto metafísico naturalista. ¿Okay? Bien, entonces, lo que yo pretendo hacer en esta exposición, por supuesto, yo me digo, soy filósofo, así que no estaría en condiciones de hacerles una presentación acerca de los aspectos puramente científicos sobre la investigación acerca del origen de la vida, pero lo que quiero yo tratar en esta presentación tiene que ver con comprender este tipo de planteamiento, o como suelen decir en Argentina, este planteo, ¿no? Epistemológico acerca de la cuestión. Y junto con hacer una, digamos, una reconstrucción de lo que está planteando Iris Frey, eh, voy a elaborar finalmente una breve crítica de lo que ha sido planteado por ella y también por otros autores, como les indicaba. Entonces, eh, ustedes pueden ver aquí en la lámina cuál sería el plan general de esta presentación. En primer lugar, diré algunas palabras acerca de qué debemos entender por naturalismo metafísico. En segundo lugar, voy a presentarles a ustedes cuál es la posición que ha defendido Iris Frey acerca de la investigación sobre el origen de la vida, algo que ella ha denominado principio de continuidad, pero, insisto, no solamente en ella, ustedes la encuentran en varios otros autores. ¿Cómo es que se daría la interacción entre el naturalismo metafísico y la ciencia experimental, y en este caso la ciencia acerca del origen de la vida, la ciencia sobre la abiogénesis? Voy a hacer dentro de lo que alcanza el tiempo, una reconstrucción de esa interacción que está describiendo Iris Frey en términos bayesianos, esto es, usando epistemología que utiliza recursos de teoría de probabilidades. Y por último, voy a, como les digo, a elaborar una crítica también bastante somera dentro del espacio de tiempo que tenemos de esa posición epistemológica. ¿Qué es lo que debemos entender por naturalismo metafísico? Bueno, es una tesis metafísica, en primer lugar, quiero decir, es una tesis que tiene por objeto una especificación acerca de todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe o todo lo que es, en el sentido más global, general e irrestricto que quepa, ¿no? Por supuesto, una metafísica en este sentido está muy lejos de, no sé, la metafísica que uno puede encontrar en la tradición filosófica, la metafísica que uno puede encontrar en el pensamiento tomista, o en Aristóteles, o en Duns Scotus, o lo que sea, pero es una forma de metafísica, es una cierta concepción
acerca de qué es lo que hay, qué es lo que existe en el mundo. Y la idea central de una tesis naturalista metafísica es que si uno considera en el nivel más fundamental de la realidad, todo lo que hay, en el nivel fundamental, son entidades de aquellas que son descritas por las ciencias naturales. En particular, la física, la química, la biología, que son formas de ciencia natural paradigmática, y especialmente la física. Esto es, eh, dentro de las cosas que existen en el mundo, por supuesto, hay muchas cosas que quizás no son objeto directo de la ciencia natural, como puede ser, no sé, digamos, ¿no? Creaciones poéticas, estados-nación, en fin. Pero la idea sería que estas entidades, aunque uno vaya a admitirlas como entes, como cosas existentes, tienen una existencia que se encuentra fundada ontológicamente en entidades que últimamente son todas ellas de aquellas de las cuales trata la ciencia natural y en particular la ciencia física. La idea sería entonces, mira, si uno tiene una descripción completa del mundo, de acuerdo a, qué sé yo, los mejores recursos de la relatividad general y de la mecánica cuántica o la mecánica cuántica de campos, uno tiene una descripción exhaustiva de todo, porque claro, después se sigue de esta descripción física completa del mundo, el que existan entidades políticas o estéticas o lo que sea. ¿Sí? Entonces, en el nivel fundamental, lo único que hay es lo que la ciencia natural dice que existe. En particular, es característico del naturalismo metafísico que no son admisibles explicaciones teleológicas de procesos naturales. O sea, siempre que nosotros tengamos la idea de que hay un tipo de proceso natural que parece estar tendido hacia una finalidad que le da sentido, eso sí, debe ser explicado como una apariencia, como algo que resulta de un proceso que últimamente no está dirigido a ninguna finalidad. O sea, algo así, el que las cosas parezcan estar dirigidas a cierta finalidad es algo que resulta simplemente de una proyección antropomórfica, digamos, de nuestra perspectiva parroquial acerca del mundo. Nosotros actuamos en vista fines, entonces nosotros proyectamos en las cosas que están ellas dirigidas a fines, pero en la realidad, en los hechos, eso no es así. ¿Bien? Entonces, son explicaciones que conscientemente están eliminando la existencia de cualquier tipo de teleología en la naturaleza. Esto es, el bien y la belleza no son principios explicativos de la realidad. ¿Okay? Por supuesto, uno puede pensar en biología, un ejemplo característico de esto es la selección natural darwiniana, ¿bien? En donde mediante variaciones aleatorias que se transmiten a la prole, a la progenie, entonces se pueden explicar cómo es que surgen rasgos en los organismos vivientes que pareciesen que están diseñados por una finalidad, pero no lo están. Eh, Hay que notar que no es lo mismo naturalismo metafísico, en este sentido que estamos indicando, que si es una tesis metafísica, ¿acuerdo? Es una tesis acerca de todo lo que existe, ¿no? Con lo que podemos llamar naturalismo metodológico, que sería la idea que, mira, para tratar de descubrir si existen o no ciertas entidades, o cuál es la naturaleza de ciertas entidades, vamos a utilizar metodología empírica, la metodología que ocupa las ciencias naturales. Y eso de por sí no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo que la ciencia física ocupe metodología para descubrir la estructura del mundo de acuerdo a las reglas de esa disciplina empírica, o que lo haga la química, o que lo haga la biología, o lo que sea, ¿no? Pero cuando estamos hablando de naturalismo metafísico, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la suposición que no está garantizada por la ciencia natural, de que todo lo que hay en el mundo debe ser de aquellas entidades de las cuales tratan esas ciencias. ¿Ok? Bueno, entonces eso es lo que quiero entender yo por naturalismo metafísico. ¿Y qué es lo que pasa con Frey, ¿no? Con esta filósofa de la biología y de la ciencia? Ella ha sostenido de manera bastante consistente, yo tengo aquí, les coloco a ustedes dos citas que cubren un arco bastante amplio, desde un artículo publicado en Philosophy and Biology de 1995 hasta
un manual de astrobiología del 2019, ¿no? O sea, su posición a lo largo de todo este tiempo, ya más de 20 años, no ha variado nada en este punto, ¿no? Y lo que sostiene a Fry es que cuando uno considera, que todo esto también debo decirle, tiene un libro fantástico, hasta el día de hoy sigue siendo una referencia, un libro del año 2000, o sea, han pasado cosas, digamos, desde entonces, sobre la historia de la investigación acerca del origen de la vida y el planteamiento filosófico que ya hace esto que les estoy comentando. Eh, pero la idea de Fry es que es un supuesto de la investigación abiogenética que el surgimiento de la vida debe, e insisto con este debe satisfacer lo que yo llamo una tesis de continuidad. Esto es, les leo la cita de Fry, que ustedes pueden ver ahí en la lámina, la suposición de que no hay un hiato irreductible entre la materia inorgánica y los sistemas vivientes, y que bajo condiciones físicas adecuadas, la emergencia de la vida es altamente probable. Tengo otra cita que puedo ustedes indicar del año 2019. En este caso habla de una hipótesis evolucionaria de la emergencia de la vida. Ahora, noten ustedes, por supuesto, esta hipótesis evolucionaria no puede ser en términos de evolución darwiniana, naturalmente. Para eso uno necesita ya organismos vivientes que son capaces de tener variación heredable. Aún aquí no hay tal cosa, pero la idea sería, mira, así como en la evolución darwiniana tenemos mecanismos que generan la deriva evolucionaria por transmisión de variaciones aleatorias, debería existir también un mecanismo a nivel químico y físico prebiótico en donde tenemos cierto tipo de estructuras que por variaciones lentas y graduales van a generar organismos vivientes o algo que razonablemente nosotros podemos denominar como un organismo viviente. Les leo lo que dice Fry. Lo que sugiero llamar la hipótesis evolucionaria de la emergencia de la vida mantiene que los procesos físicos y químicos prebióticos, bajo condiciones geoquímicas, han dado lugar a una infraestructura química que pudo haber evolucionado gradualmente hacia sistemas vivientes. ¿Bien? Ahora, esto que está planteando aquí Fry no es que tengamos una evidencia científica que nos dice que efectivamente sucedió tal cosa en la Tierra primitiva. No tenemos una explicación a satisfacción de todo el mundo acerca de cómo es que pudo haber surgido la vida en la Tierra. Si ustedes consideran la discusión científica sobre el tema, lo que ustedes se van a encontrar es que hay una variedad de hipótesis distintas, contradictorias entre ellas, no son compatibles entre sí. Por ejemplo, qué sé yo, la hipótesis de que la vida pudo haber surgido en fuentes hidrotermales requiere ciertos supuestos físicos y químicos que son incompatibles con la suposición de que la vida pudo haber surgido más bien en pequeños charcos tibios en la superficie, ¿no? Están pensando en químicas distintas, están pensando en vías completamente diferentes. Y esas cosas conviven hasta el día de hoy. En fin, no puedo extenderme en estos detalles, pero lo que quiero decirles es que el estado de la investigación acerca de la biogénesis lo que muestra es que tenemos líneas de investigación que son paralelas entre sí y que son incompatibles entre sí. Estamos muy lejos de tener alguna explicación de este estilo. Entonces, lo que está diciendo Fry con esto es diciendo, mira, con independencia de cuál sea el estado de la investigación acerca del origen de la vida, la idea es que esta investigación parte de un a priori que tiene un carácter metafísico. No es un carácter científico, tiene un carácter metafísico. Y ese carácter metafísico es naturalista. Eh, Les cito también este pasaje, ustedes lo pueden ver ahí. Esto corresponde a un paper que escribió ella el 2012 y es un paper más general acerca de la interacción entre metafísica y ciencia natural, ¿no? Por supuesto, ella está pensando en particular en lo que sucede respecto de la investigación abiogenética. Pero la idea es la siguiente. Cito algunos pasajes de este texto que ustedes pueden ver aquí. Eh, Hay un rol crucial
en la ciencia de la metafísica naturalista, que tiene un rol activo en la regulación del estudio científico de la naturaleza. Considero, dice Frey, el núcleo de esta percepción metafísica la visión de la naturaleza como independiente de un creador y un diseñador. Esto es la eliminación de la teleología. ¿Okay? En segundo lugar, aunque insisto en el rol de las presuposiciones metafísicas en la ciencia, debe ser enfatizado su distinto estatus respecto de las hipótesis empíricas. Trascendiendo los límites de la experiencia posible, estas presuposiciones no pueden ser ni refutadas ni probadas. ¿Okay? No, o sea, no son hipótesis empíricas. ¿Okay? En tercer lugar, aunque apunto al distinto estatus de los presupuestos metafísicos, llamo atención a su interacción con los aspectos teóricos y empíricos de la ciencia. Esa interacción ha evolucionado históricamente y ha contribuido en el marco de los contextos sociales y culturales relevantes al desarrollo de una nueva visión del mundo sin necesidad de un diseñador o una teleología. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de Frey? Que podríamos decir, la explicación de por qué razón ha tenido éxito la ciencia tal como se ha desarrollado en los últimos siglos, tiene que ver con que ha descansado en ciertos presupuestos metafísicos que tienen que ver con que lo que hay en el nivel más fundamental no está guiado por principios teleológicos, que tenemos que desechar la idea de un diseñador inteligente, de un creador, de un principio ordenador y providente de la realidad, que suponer que la naturaleza está guiada por principios que son teleológicamente ciegos, y que actúan siempre de la misma manera, o de maneras que son, en fin, estadísticamente uniformes, tiene un éxito explicativo. Entonces, la idea sería, esa presuposición metafísica naturalista, se ha visto reflejada en éxitos explicativos de la ciencia y, correlativamente, esos éxitos explicativos prestan apoyo evidencial a esa metafísica naturalista. Como digo, hay interacción, dice Frey, entre una cosa y otra. Y bueno, ¿qué es lo que sucede cuando se trata de la investigación acerca del origen de la vida? Que la idea de Frey es que esa misma metafísica naturalista es la que impone, e insisto, como un a priori, que debe haber una explicación naturalista aceptable del origen de la vida. Debe haber una explicación que esté apelando exclusivamente a factores puramente físicos y químicos en la Tierra primitiva, y lo mismo vale para, en fin, otro sistema u otro ambiente distinto del nuestro. Esos factores tienen que haber sido factores que han hecho altamente probable el surgimiento de la vida. ¿Sí? Insisto, no porque tengamos evidencia de eso, es porque a priori debe suceder tal cosa, dado que la perspectiva metafísica naturalista es la correcta. ¿Okay? Bueno, veo que tengo bastante poco tiempo para explicarles esto con, en fin, con mucho detenimiento, pero lo que yo quiero hacer es mostrarles a ustedes cómo esta perspectiva que ha expuesto Frey puede ser reconstruida en términos bayesianos. O sea, esa idea según la cual tenemos aquí una interacción entre el naturalismo metafísico y la explicación de los fenómenos biológicos de la Tierra, puede ser reconstruida en términos de epistemología bayesiana. Bueno, lo que ustedes tienen aquí en la lámina... Tenés 5 minutitos más. Sí, sí tengo, muchas gracias. Tenemos tiempo para las preguntas, ¿sabes? Sí, gracias. Lo que ustedes tienen ahí en la pantalla es una exposición del teorema de Bayes, en donde ustedes pueden computar la probabilidad condicional de cierta hipótesis H dado cierta evidencia. La gracia que tiene, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero ustedes lo hacen, por decirlo así, utilizando los recursos de probabilidades. Entonces la idea es que fijamos una función de probabilidad que está determinando aquí, y eso sería lo propio de la perspectiva bayesiana, el grado de evidencia que le entrega, y la evidencia que sea,
como justificación para la hipótesis H. Y noten ustedes cómo, aspecto crucial, por decir así, se computa el grado de evidencia que le da E a H, que es la hipótesis, en términos de lo que se llama la verosimilitud de la hipótesis H, que es la probabilidad inversa. ¿Bien? La idea sería, mira, es importante, ¿no? Determinante, aunque no completamente determinante, para ver qué tanta justificación da para una hipótesis H cierta evidencia, el hecho de que si H fuese verdadero, si H fuese cierto, debería ser muy esperable, debería ser la probabilidad de que la evidencia E se da de la forma en que se da, muy alta. ¿Okay? Bueno, si uno considera esa perspectiva bayesiana para la cuestión abiogenética, uno podría entender lo que está diciendo Frey en el siguiente sentido, que, bueno, esto me lo salto porque no tiene gran importancia para lo que estamos explicando, pero que el naturalismo metafísico se vería apoyado por, yo aquí designo como S, la totalidad de la evidencia que tenemos acerca de la amplitud, las características, la diversidad, la evolución temporal de la vida en la Tierra. Y esto es una función de qué tan esperable es que tengamos esa distribución de hechos biológicos, la evolución de esos hechos biológicos, su complejidad, su diversidad, si suponemos que el naturalismo metafísico fuese verdadero. ¿Cuál es el problema que surge si es que uno interpreta lo que está diciendo Frey en esos términos? Bueno, que la evidencia que nosotros tenemos de la diversidad, la amplitud, la extensión de la vida en la Tierra, no es muy concordante con el naturalismo metafísico. O sea, tanto es así que no tenemos ninguna explicación a satisfacción de todo el mundo sobre cómo es que pudo haber surgido. Como les decía, hay líneas de investigación que van en carriles incompatibles entre sí. No hay convergencia entre esos desarrollos. Si esa evidencia, la totalidad de la evidencia que tenemos sobre la vida de la Tierra, no está confirmando el naturalismo metafísico, esto es, no está elevando su probabilidad epistémica, aunque sea un poquito, lo que está haciendo es más bien desconfirmarla, ¿de acuerdo? En epistemología bayesiana se dice que cierta evidencia desconfirma una hipótesis si es que baja su probabilidad epistémica, aunque sea un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es, mira, la evidencia que tenemos actualmente no es algo que esté confirmando el naturalismo metafísico. Y si no está confirmando el naturalismo metafísico, está confirmando su contradictoria. ¿Eh? Lo que denominé ahí ET, que sería algo así como no extraterrestre, sino que una explicación teleológica. ¿Okay? Bueno, hay una manera en que uno puede, dado que tengo que cerrar ya, en que uno podría, creo yo, 2 minutitos solamente, si tenemos ¿cuánto? tiempo para alguna preguntita. 2 minutitos. Sí, sí. Dado bien, la hipótesis de Frey, la concepción de Frey no sería muy razonable desde esta perspectiva, creo yo que hay que interpretarla más bien en el sentido de que debe existir una teoría del origen de la vida, que sí se vería apoyada, lo voy a llamar teoría X, por la evidencia existente acerca de la vida de la Tierra, y esta teoría sería algo que estuviese interactuando con el naturalismo metafísico. ¿Okay? Ahora, noten ustedes que esa teoría X no existe, ¿de acuerdo? No tenemos tal teoría. Eso es una ficción. ¿Okay? Bien. Dado el tiempo, quiero cerrar con una parábola. ¿Ya? O sea, es una parábola de ficción, pero hay casos en la historia de la ciencia que son bastante cercanos. Piensen ustedes lo que sucedió con la astronomía antigua y con el surgimiento de la concepción geocéntrica del sistema solar. Perdón, heliocéntrica del sistema solar. ¿No? Bueno, lo que están suponiendo estos teóricos es que debido a que asumimos como un a priori el naturalismo metafísico, por los éxitos que ha tenido la ciencia o lo que sea, ¿no? Es que debe existir una explicación naturalista aceptable del surgimiento de la vida. Y quiero plantear esta parábola final, porque podemos pensar en una situación parecida, en que ustedes se pueden dar cuenta de los problemas que esto puede generar. No digo que lo genere, pero puede generarlo. ¿No? Supongamos que
tenemos relatos antiguos que describen unicornios, ¿ya? Describen también otras especies, qué sé yo, jirafa, elefante, y sucede que hemos encontrado jirafa, elefante, cebra, etcétera, ¿ya? Entonces, eh, podemos pensar que los científicos en este escenario de ficción razonan del siguiente modo. Mira, en el pasado, estos relatos antiguos han descrito ciertos tipos de animales y nosotros, basándonos en esos relatos, hemos buscado esos animales y los hemos encontrado, ¿no? Entonces, tenemos motivos para confiar en esos relatos antiguos. Esos relatos antiguos nos dicen que hay unicornios. Mandamos una expedición a buscar los unicornios y no la encuentran. Mandamos otra expedición a buscar los unicornios y no los encuentran. Mandamos una tercera expedición a buscar los unicornios y no los encuentran. ¿Qué es lo que tenemos que suponer de una situación semejante? Bueno, uno podría, por decirlo así, aislar esta hipótesis inicial, de los motivos antiguos, en donde uno podría decir, mira, el hecho de que no hayamos encontrado los unicornios en esta expedición no es razón para pensar que no hay unicornios, porque los unicornios pueden estar en otro sitio. Debe haber otro lugar donde están los unicornios. Ustedes se pueden dar cuenta que si uno aísla esta, por decirlo así, hipótesis inicial de la evidencia desconfirmatoria, bueno, podríamos seguir hasta el día de hoy buscando unicornios. Está claro que hay un cierto punto límite en donde los fracasos de tratar de encontrar los unicornios son un motivo para pensar que no hay unicornios. De hecho, esa es la razón por la cual nosotros pensamos que no hay unicornios, ¿de acuerdo? Y creo que una cosa semejante pasa aquí. Hay un límite crítico en donde el fracaso en los proyectos por tratar de encontrar una explicación naturalista de la biogénesis es una razón para pensar que no hay tal explicación. Bien, voy a quedar en este punto y les agradezco mucho por su atención. Gracias a ti, José Tomás, por tu contribución a los temas de la vida. Bueno, abrimos un pequeñísimo espacio a preguntas. Pequeñísimo, perdón, pero traté de apretarlo. ¿Escuchas acá las preguntas? ¿Me hacen preguntas? Sí, ¿no? A ver si no tengo escucho a ti. A mí me gustaría, Lucio, disculpame que me interesó mucho el tema, José Tomás, es un poquito comparar esto de esta bióloga, filosofía de la biología es que ella hace, ¿no? Con Teilhard de Chardin acerca del origen de la vida. ¿Vos podés comentarnos algo? A ver, lo que pasa es que con Teilhard de Chardin lo que ustedes tienen es una suerte de evolucionismo entendí a José Luis, esta doctora, Fray, de alguna manera afirma que la vida está conectada a toda una especie de contexto físico y químico que interviene en los seres y de alguna manera aparece así la vida. ¿No? No sé si entendí mal la posición de Fray, ¿no? A ver, ¿qué diría Teilhard del comienzo de la vida? ¿Cómo se dio? ¿Cuál es la hipótesis? A ver si puedo contestarte. Hay una diferencia muy importante con la posición de Chardin, que para Chardin tiene una idea evolucionista, porque eso es lo que muestra la ciencia, de que hay evolución, ¿no es cierto?, en los sistemas vivos de la Tierra, etcétera, etcétera, pero es un evolucionismo teísta, es un evolucionismo que está guiado teleológicamente desde un principio, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos aquí es completamente distinto. Lo que aquí estamos diciendo, lo que está sosteniendo Fray, es que precisamente sería como propio del punto de vista naturalista que asegura el éxito de la ciencia, que nosotros saquemos la teleología de aquí. La teleología no tiene ninguna función que cumplir en la explicación, en una explicación que sea razonable, va a sostener ya sobre el origen de la vida. Y es una a priori, insisto, ¿no? O sea, es una suerte de principio que nos sirve como baremo, como criterio, para considerar qué hipótesis vale la pena explorar y cuáles no.
De manera que si falla una explicación, como ha fallado montones, digamos, en fin, digamos, casi 100 años de propuestas acerca del surgimiento de la vida, desde Oparin en los años 20, Haldane y qué sé yo, ¿no? Es que el fracaso de una hipótesis en particular no es una razón para pensar que la vida no ha surgido por, en fin, sistemas físicos y químicos ciegos, sino que es una razón para pensar que debe haber otra explicación que sí lo explique, que sí sea aceptable, ¿no? O sea, llega tanto Frey que ella incluso critica a algunos autores, algunos muy conocidos, que sé yo, Dawkins, qué sé yo, ¿cómo se llama? Está el autor de La sal de la necesidad, etcétera, ¿no? Francis Crick, que dicen, mira, en realidad el surgimiento de la vida fue una lotería, fue una casualidad, fue un evento único, azaroso y afortunado, por el cual nuestro universo surgió, digamos, pero no tenemos cómo explicarlo, ¿no? Eso para Frey es inaceptable. Eso ya sería salirse de lo que es esperable del naturalismo metafísico. Pensar que la vida en nuestro universo es una lotería afortunada sería una cosa que debemos rechazar. Sí, no, muy interesante. A mí me quedó la idea de que de alguna forma el método científico, el método científico... ¿Me escuchas, José Tomás? Sí, estoy escuchando. O el naturalismo como posición descansa, aunque sea inconscientemente, en ciertos presupuestos cuya fuente está en otra realidad. Históricamente puede haber sido también la teología o la visión religiosa. Por ejemplo, la lógica de los procesos. De alguna forma, uno puede conocer una cierta racionalidad del proceso cósmico humano. Eso no lo puede fundamentar. Por eso mi pregunta es esa. ¿Cómo plantea el naturalismo desconectado de ciertos presupuestos inconscientes que hay respecto de la posibilidad de conocimiento científico, por ejemplo? No sé si soy claro. Ahora, yo no veo que ellos estén dudando de, en fin, las 1000 corrientes naturalistas hoy día, en fin, vigentes en muchos lados, no están dudando en ningún momento de que, qué sé yo, que tengamos capacidades cognitivas para descubrir la realidad, ni ninguna cosa de ese estilo. Lo que sí es que la explicación última de todas estas cosas tiene que ser una explicación aceptable según sus estándares, y eso es hechos físicos y químicos, últimamente físicos, determinados por ciertas leyes que son ciegas a una finalidad. Y el funcionamiento de, qué sé yo, nuestras capacidades cognitivas se debe explicar también como un hecho más dentro de todas estas conjuntos. ¿Cuál es un presupuesto? ¿Cuál es un presupuesto? Sí, claro, Claro. obvio. Sí. Pero no es que ellos lo vean como algo incompatible con el naturalismo metafísico. O sea, a ver, hay filósofos que han sostenido que sí sucede eso, pero, qué sé yo, Plantinga, por ejemplo, es muy famoso, que sostuvo que una epistemología que sea capaz de explicar la confiabilidad de nuestras capacidades epistémicas requiere ciertos presupuestos teológicos que socavan el naturalismo. Pero es una cosa muy discutida, muy discutida. Creo que alguien había hecho una pregunta también a todo esto en el chat, ¿no? Mariela Disculpame, José Tomás, pero se nos acaba el tiempo. Ah, ya, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Minutos de exposición. Así que muchísimas gracias. Gracias a De todas ustedes. maneras, tú tienes ahí la pregunta, así que después podemos Sí. conversando, ¿no? Yo puedo contestarla directamente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran placer participar de este 10º Congreso Latinoamericano sobre Ciencia y Religión. Bueno, les cuento un poquito que la idea básica de esta exposición, continuando con el tema de la vida, es preguntarnos si realmente podemos acercar de alguna manera las operaciones de los sistemas inteligentes a justamente los actos vivos. O sea, ¿qué
podemos, o cómo podemos calificar esto que llamamos inteligencia artificial desde todo este contexto de la vida que también hoy se, de alguna manera, se desarrolló, se indicó, etcétera, etcétera. Les cuento que un poquito esta exposición es fruto de conversaciones con un grupo de trabajo que tenemos que se llama Pensar en Comunidad, y la idea, como son temas, como diría el Pomposo, muy complejos, es seguir pensándolo con ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es voy a partir de indicar ciertos rasgos de la inteligencia humana. No voy a abundar mucho sobre la inteligencia animal, porque hoy se habló bastante del tema, para después pasar al tema de los sistemas inteligentes. ¿En qué contexto hablo? En el contexto de la cuarta revolución industrial. Los sistemas ciberfísicos cada vez nos sorprenden más. La neurociencia parece poder investigar todos los rincones del cerebro. La genética tiende a descubrir la trama misteriosa inicial de la vida. Esto que José Tomás quería de alguna manera indicar cuando se escribió el trama, ¿no? La infoingeniería suministra datos que permiten controlar movimientos económicos, sociales y políticos, y la robótica alcanza umbrales inesperados. Con Gilbert Simondon, un gran pensador, un filósofo de la física de mitad del siglo XX, afirmamos: cada época debe descubrir su humanismo, orientándolo contra el peligro principal de alienación. Deslumbrados ante los maravillosos descubrimientos de la cuarta revolución industrial, no debemos olvidarnos del humano. Tristan Lund Lange, historiador noruego, nos recuerda además que la tecnología es un siervo útil, pero un amo muy tedioso. Llevados por estos motivos, intentamos en estas páginas recoger o recordar algunas características de la compleja y enigmática inteligencia humana. Ustedes saben que Descartes la llamaba un monstruo de 1000 cabezas, la inteligencia humana, que se cortó su vida a pensar, un monstruo de 1000 cabezas. Entonces, enigmática inteligencia humana de la misteriosa inteligencia de los animales que nos preceden, para caminar luego hacia el auténtico espacio de los animales. La persona, voy a tomar algunas caracterizaciones de la inteligencia humana que hace Javier Zubiri. Justamente hoy me llamó la atención que uno de los títulos de Pomposo es ser miembro de la Fundación Zubiri. Zubiri es un gran metafísico español, quizás no muy publicitado, pero a mi manera de ver muy importante, sobre todo vinculado a este tema de la inteligencia humana, que creo que no se dice mucho, pero después Gardner, con las inteligencias múltiples, Goldman, creo que tienen en la base de su pensamiento esto de Zubiri, aunque no se sabe mucho, ¿no? Entonces, ¿qué dice Zubiri acerca de la inteligencia humana? La persona, misterio único e irrepetible, bifronte. Hoy hablo mucho de Pomposo, del tema de la singularidad, ¿no? De la vida. Bueno, acá en el tema de la persona, con más razón, misterio único, así lo llama Zubiri, está constituido por una personalidad a conformarse con una personalidad determinada. Esto José Luis, por ejemplo, lo llama Zubiri
su posición metafísica, también acerca de la persona. O sea, acá la personalidad no es algo psicológico, sino metafísica. Somos, de alguna manera, decidiendo acercar nuestros actos. La personalidad resulta una suerte de forma constitutiva puntual que está llamada a desarrollar o tomar una figura concreta en el mundo. El quien, incomunicable, particular y único, guarda una característica muy particular. Es una suidad o goza, antes de toda ejecución de actos, de la capacidad de ser dueño de su propia vida. Podemos acercarnos al misterio de la persona con dos de sus características: la autoposesión junto con la apertura a los demás. Hoy hablo mucho también del tema de la vida, de la autoposesión, también ingeniera, ¿no? De cómo los animales se autoposeen sintiendo, teniendo conducta, digamos, actividades conductuales. La persona se autoposee comunicativamente. La misma se construye o autoposee de tres maneras: viviendo, los animales, ¿verdad? Sintiendo, y acá aparece el tema de entendiendo inteligentemente, inteligiblemente. Entonces, se autoposee viviendo, sintiendo y entendiendo inteligiblemente. La inteligencia pareciera, en los escritos de nuestro distinguido pensador, constituir una habitud o una forma de estar en el mundo. Este modo de ser inteligente nos permite estar arraigados, instalados, religados al contexto mundanal y humano e incluso a nuestra propia realidad. Hay que pensar que Zubiri escribe su trilogía, Escritos acerca de la inteligencia, en los años 80. Y creo que el gran mérito de él es en un momento de mucha posmodernidad, de pensamiento débil, de muchas filosofías estructuralistas, digamos, sociales, decir esto, de que por nuestra inteligencia estamos arraigados a la realidad, recibimos, ahora vamos a ver esta palabra, aprendemos la realidad. Esto de que nos autoposeemos justamente estando enraizados, en realidad creo que es un gran mérito de esos años, ¿no? Nuestra inteligencia es intrínsecamente sentiente, existiendo tantas modalidades de intelección como sentidos del hombre. Zubiri encuentra 11 sentidos, bastante más que los tradicionales. Kinestésico, térmico, atemperante, intimidante, etcétera, etcétera. Fundamentalmente, una manera inteligente de ser sentiente consiste en aprehender estimúlicamente la realidad de suyo bien propio. O sea, tenemos esta capacidad de aprender la realidad de suyo bien propio. La persona tiene la capacidad de actualizar lo real en su inteligencia sintiente. Y actualizando, recibe el contenido a través de los sentidos. Y en esto, digamos, se diferencia un poco la tradición que concibe separados sentidos e inteligencia, porque es una sola facultad. Siempre que entendemos, se entiende. La persona tiene la capacidad de actualizar lo real en su inteligencia sintiente. Vamos trabajando ese contenido que recibimos a través de los sentidos. Por la simple aprehensión en lo que estamos, en lo que queramos, es en la realidad. Esto es un saber primordial y radical. La inteligencia queda retenida en la realidad
por la realidad misma en cuanto tal. El primer acto de la inteligencia humana es la aprehensión primordial de la realidad. Con este momento originante comienza la marcha del pensar humano, que alcanza actualizaciones del inteligir, tales como el logos o la razón. El discernir, definir y demostrar son tres modos de inteligir lo que se aprendió como algo de expresión. El objeto del saber no es la objetividad ni es el ser. Dice, los antiguos se ocuparon mucho del ser, pero no de la realidad. El objeto del saber es la realidad. El quedar retenidos por lo real constituye el saber, y este saber, más que un acto, es un estado. O sea, finalmente ese saber saborear la realidad de alguna manera me transforma. Estos trabajos de Zubiri animaron publicaciones muy exitosas que aparecieron en la última década del siglo XX. Gardner publicaba su obra sobre las inteligencias múltiples, trabajo en el cual se analizaba hasta 7 tipos de distintos habilidades inteligentes, las de conocerlas, cinéticos corporales, la lógica matemática, lingüísticas, espaciales, musicales, etc., totalmente conocido. En 1995 aparecía el bestseller mundial de Goldman sobre la inteligencia emocional, donde se estableció una estrecha relación entre la inteligencia y las emociones humanas. No podemos olvidar todos los trabajos acerca de la inteligencia espiritual, desarrollados en el siglo XX, que vienen a recordarnos que gozamos de la capacidad de colocar los fragmentos cognitivos en una totalidad, de ponernos en marcha hacia el sentido, de descubrir novedades en lo que aprendemos y de bañar nuestros comportamientos con características trascendentes, tales como la relación, la entrega, los ideales, el amor, y todas esas cosas. Pierre Levy, en 1994, profesor de la Universidad de Ottawa y de París VII, daba a luz su obra acerca de la inteligencia colectiva, que se ha ido conformando en el ciberespacio, un mundo virtual en que hoy estamos todos inmersos. En cuanto a la inteligencia animal, los etólogos del siglo XX redescubrieron tesis de Darwin que insistían en recuperar la riqueza, hoy lo conocieron esta mañana, ¿no?, del comportamiento animal, principalmente la vida psíquica y intencional de los niños. Su obra nos convoca a rever la rica y variada vida cognitiva, afectiva y conductual de los animales. Siguiendo al gran biólogo evolucionista Frank de Waal, que hoy nombrado mucho, escribió bastante de pena, cree encontrar la base de la inteligencia humana en la historia de los cerebros, principalmente los mamíferos superiores, terrestres acuáticos y algunas especialidades. Nuestro cerebro guarda una historia de millones de años. Un mismo acontecimiento fisiológico que es inconsciente une nuestra empatía, inteligencia, creatividad o lenguaje a la cadena de vida. El biólogo nórdico parecía insistir, como decía hace varios siglos David Hume, solo en la existencia de una diferencia de grado, no de categoría, de la inteligencia humana con respecto a la inteligencia de las bestias. El cerebro animal, quizás me retarían, ¿no?, con el término bestia, con todo lo que dijimos sobre, ¿no?, es un poco antiguo, ¿no? Así que ahí tendría que corregir. Bueno, el cerebro animal no es un órgano acabado, terminado. El mismo animal lo va estructurando a base de unidades sinápticas que se activan en la relación del cliente con su medio.
El animal desarrolla conocimientos sensibles, acompañamientos afectivos, los cuales ¿no? Y aspectos motores en una unión social con otros animales. Las bestias, ¿no? Los animales aprenden, recuerdan y desarrollan cierto lenguaje animal completo y práctico. La conducta animal no es meramente mecánica ni meramente repetitiva. Ella se presenta como conducta experiencial con cierta capacidad de aprendizaje, unida de aspectos flexibles ante estímulos relativamente variables y con ciertos esbozos de creatividad. Los animales superiores tienen capacidad de resolver problemas relativos a sus necesidades. La inteligencia práctica se aplica en ello a campos conductuales, tales como la búsqueda de alimentos, la predación, la preparación de utensilios, la construcción de obras arquitectónicas. Las habilidades especiales de condición son también muy ricas, tales como la captación de configuraciones invariables, el reconocimiento de operaciones significativas, tales como las manipulaciones jerárquicas, situaciones de peligro, de venganza. Podemos reconocer cierta conciencia animal, la cual hablamos hoy, ¿no? Los lenguajes animales simbólicos, gestos, danza, gritos, movimientos, son absolutamente variados y ricos. Los animales despliegan una vida afectiva compleja, también lo dijimos, ¿no? Celos, rencores, envidias, amor sensible, altruismo, un sentido cooperativo que Frank de Waal llega a denominar casi moral. Edith Stein supo indicar que el hombre emerge de un misterioso y sabio comportamiento vegetal y animal, difícil de imitar y alcanzar con nuestros actos intencionales humanos. Ahora bien, en líneas generales, podemos decir que en el hombre predomina el aprendizaje sobre el instinto, la capacidad de inventar respuestas creativas ante problemáticas que se le plantean, habilidad no solo de recordar productivamente, sino de elaborar, interpretar y enriquecer. Que el hombre puede alcanzar a sí mismo relaciones complejas, afectivas, con características de sostenimiento muy estables. La inteligencia de las máquinas. Ahora vamos al gran tema difícil, ¿no? Aristóteles, hace 2000 años, intentaba, un poquito más, ¿no? Intentaba convertir en reglas la mecánica del pensamiento humano. Sabios como Leonardo da Vinci, hace unos cuantos siglos también habían intentado construir máquinas que actuaran en forma similar al humano. Siguiendo estos proyectos, ahora, en lo que toca a nuestra época, desde que se creó la informática, la revolución más grande que ha alcanzado la tecnología, está relacionada a la de intentar imitar las capacidades superiores humanas usando refinados softwares, robots. Esto conectado con esta cuarta revolución industrial, ¿no? La inteligencia artificial puede considerarse como ámbito de conocimiento relativamente nuevo, cambiante, que se encuentran aún en etapa experimental. Podríamos muy rudimentariamente calificarnos como una ciencia encargada de crear algoritmos y sistemas informáticos y artificiales capaces de resolver problemas relativamente complejos, industriales, comerciales, económicos, etc. Estos algoritmos inteligentes controlan hoy centrales nucleares, suministros de todo tipo, misiles armados, móviles, servicios de atención, bancos y de juegos. Mentes muy destacadas, como las de Bill Gates o Elon Musk, o el mismo físico Stephen Hawking, que hoy nombramos, advierten acerca de los riesgos existenciales de estas creaciones.
Contrariamente, Marvin Lee Minsky, uno de los grandes inventores de la inteligencia artificial, animosamente defendía que la humanidad se salvaría con la ayuda de las máquinas. La inteligencia artificial se vincula a las computadoras herramientas. Se entiende, en cambio, en líneas generales, por artefacto fuerte, aquel por medio del cual se pretende imitar las habilidades cognitivas de nuestro cerebro y construir una suerte de máquina-mente. La inteligencia artificial que intenta imitar al cerebro humano presenta una arquitectura conexionista basada en el establecimiento de unidades llamados nodos similares a nuestras neuronas. Ellos reciben algún input físico y pueden inhibirlo o transmitirlo, o otros modos en base a ciertos pesos o valores cuantitativos que surgen de la relación entre sus entradas y sus valores de entrada. Según las relaciones recíprocas entre los nodos en base al procedimiento indicado, la información se va configurando de un modo típico y podemos decir que el sistema aprende, adquiere experiencia, o alcanza a dar una serie de respuestas con mayor complejidad que la elaborada en los sistemas tradicionales. La información no se propaga de modo secuencial, sino en paralelo, en esta red denominada neuronal. Ahora bien, tanto la computación simbólica como las redes neuronales pueden realizar deducciones, traducciones, resolver problemas o realizar trabajos físicos mediante robots inteligentes. Asimismo, sorprendentemente se presenta la posibilidad de que creen cuentos, canciones o historias. Los sistemas inteligentes pueden imitar, copiar, aproximarse cada vez más a las complejas actividades del animal y del hombre, pero estas operaciones, me parece, no constituyen actos propios de un viviente que se autoconforma con su entorno físico y vital. Estas constituyen simulaciones o aproximaciones rudimentarias, me parece, con respecto al acto vivo. Las máquinas operan toscas, aunque eficientes, imitaciones de lo vivo. Las máquinas informáticas simbólicas y las redes no realizan, me parece, actos vitales. Por lo tanto, difícilmente podemos decir que sienten, conocen, se emocionan o se mueven con una intencionalidad inmanente. En esto estoy bastante próxima a lo que afirma Searle acerca de las máquinas, ¿no? Su intencionalidad es derivada, propia del hombre que las maneja. La mente humana, en cambio, se ocupa de las cosas, siguiendo reglas de significado convenidas en la comunidad lingüística y con base a ellas desarrolla conductas intencionales. El lenguaje humano es intencional, el computacional, en cambio, sigue procesos formales según fines específicos. Estas son afirmaciones de Searle. Una máquina puede superar al hombre en rapidez, en inferencias matemáticas, puede relacionar datos de manera sorprendente, vencer al mejor ajedrecista más avezado, pero siempre sus operaciones son, en términos generales por el momento, unilateralmente matemáticas, cuantitativas, extensionales, mecánicas y relativamente repetitivas. En áreas de la ingeniería, la economía, la física, la medicina, supera al hombre en aspectos logísticos, organizativos, matemáticos, descriptivos, pero los sistemas inteligentes no llegan a aprender la realidad, a autoconformarse a sí mismo, aspectos de la inteligencia que desarrolla su vida.
La inteligencia humana, que puede concebirse como inteligencia múltiple, puede ir en marcha hacia una totalidad de sentidos relativos a las temáticas que aborda. Los sistemas inteligentes, aunque absolutamente eficientes en un sentido unilateral, no pueden alcanzar una consideración global ni prudencial de la realidad. La máquina no puede resolver problemas integrales, familiares, afectivos, filosóficos, teológicos, políticos y educativos, aunque proporciona datos absolutamente imprescindibles para afrontarlos. Si tuviéramos que utilizar una expresión para transmitir esta situación, diríamos que la razón computacional se acerca a la razón instrumental que tanto describiera Jürgen Habermas. Los sistemas inteligentes, la robótica, la neuroingeniería computacional son instrumentos valiosísimos. Ellos constituyen una realización poética del hombre que, subordinada a su sabiduría y consideración de fines, pueden ayudarlos a alcanzar grandes cimas existenciales. Aunque las funciones de los sistemas son cada vez más complejos y autónomos, realizan funciones específicas, construcción de aparatos para comunicarnos, transportarnos, realizar tareas particulares. A pesar de ser los desempeños reportados, restringidos, el aparato se mueve con datos y funcionamientos generales que no tienen en cuenta las situaciones y relaciones particulares. Los artefactos reciben un indeterminado y lo elaboran. No escapan a relaciones materiales, programadas, automáticas, matemáticas y probabilísticamente creadas, aunque sabemos que la ingeniería computacional crece hacia algoritmos genéticos y evolutivos y hacia lógicas más difusas. Los sistemas híbridos de tecnología web e inteligencia computacional sirven para diagnosticar, reducir bases de datos, clasificar, analizar secuencias con aplicación en la clínica y en la industria, entre otras funciones. El misterio del comienzo y desarrollo de la persona única y repetible, en comunicación y en comunión con los demás, constituye una sorpresa única, continua, de autoconformación, de creatividad, con riesgos y entregas, también fracasos y nuevos comienzos inesperados. La máquina más perfecta difícilmente va a poder autoconformarse, incorporar y modificarse con los otros, comprender situaciones absolutamente nuevas, amar y ser amada, entregar su vida a una vocación, sostener promesas o ligarse a situaciones que la trascienden. Las máquinas, repito, solo muy rudimentariamente se aproximan al comportamiento animal que se autoconfigura en relación a su mundo. Los seres vivos están encargados de colores, sabores, pesos, alturas propias y particulares y desarrollan actividades múltiples, variadas y flexibles. La mirada, el rostro, el perfil, el andar, las actitudes, los ciclos de vida nos hablan de un perfeccionamiento de lo vivo que incluye la negatividad. Voy a algo de esto también con vos, ¿no? La vida está constituida por una multiplicidad colorida y flexible que incluye la finitud y la negatividad. Nos alejamos con esta característica de la vida, de la perfección, con esta característica de la vida, de la perfección unilateral, rígida, mecánica, lustrosa y positiva de los aparatos. Último punto, también estoy pasando, sí, ya rapidito. Voy a cortar un poquito. La inteligencia artificial puede colaborar en todas las circunstancias humanas para predecir y prevenir enfermedades, catástrofes naturales, clima, temáticas relativas a la agricultura, movimientos económicos o políticos.
De gran ayuda también pueden ser para optimizar recursos, combatir discapacidades, favorecer la inclusión y la seguridad, la productividad y la eficiencia empresariales, la comunicación, el ocio, la planificación del tiempo, el abaratamiento de costos. En este sentido, podemos recordar a aquellos jóvenes científicos del MIT que desarrollaron un estudio absolutamente provechoso vinculado a las perspectivas de crecimiento de población y de economía global. Con Adela Cortina abogamos por el urgente manejo ético de los sistemas inteligentes para servirnos de las máquinas, los algoritmos, los robots, siguiendo la óptima de documentos tales como Ethical Framework for Good, Artificial Intelligence Society, bueno, varios documentos que mando aquí. Entre las grandes temáticas a considerar relativas al manejo de los sistemas inteligentes se encuentra el tema de la educación digital de la población para potenciar la empleabilidad, en orden a tomar medidas para paliar el inevitable desempeño, proteger la transparencia, la privacidad y la intimidad frente al manejo opaco de la Big Data por parte de potentes plataformas y exigir información constante acerca del empleo de las nuevas modalidades de algoritmos que van apareciendo. Por último, voy a recordar algo de Harari, de Yuval Harari, quien insiste en el reto de la infotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial plantean a la humanidad en el siglo XXI es mayor que el que supusieron la máquina de vapor, los ferrocarriles y la electricidad. Hoy podemos enfrentarnos, si no reflexionamos acerca de un manejo ético de los nuevos sistemas, con guerras nucleares, monstruosidades diseñadas genéticamente o un colapso completo de la biosfera, entre otras posibilidades. Nos hallamos, advierte Harari, además ante la confluencia de dos grandes revoluciones, la de los biólogos que están descifrando los misterios del cuerpo humano y en particular del cerebro y de los sentimientos, y la de los informáticos que nos proporcionan hoy un poder de procesamiento de datos sin precedentes. La biotecnología fusionada con la infotecnología producirán algoritmos de macrodatos que supervisarán y comprenderán nuestros sentimientos mucho mejor, y entonces la autoridad podrá pasar probablemente de los humanos a los ordenadores. Muchas gracias. Hemos repasado de tiempo. Son 35. Bueno, pero es tiempo para preguntas. Bueno, empecemos. Un tiempito para preguntas. Sí, a ver si... Había quedado una pregunta para José Tomás. José Tomás, ¿escuchás? Una pregunta para José Tomás. No, había Estoy quedado aquí perfectamente, he estado escuchando todo el tiempo. una persona que hizo el chat. Sí. A ver. Pregunta para... Pero yo estuve contestando preguntas en el chat, de todas maneras. ¿Tuviste ocasión de contestarlas? Sí, yo les contesté directamente. Bueno, Pero ahora la idea es preguntarte a ti, ¿no es cierto? a ver, cuéntame. Sí. Hay un autor muy conocido en temas sobre estadística y filosofía sobre la causalidad, que se llama Judea Pearl, que también se dedica a ciencia de la computación él. Y él ha sostenido en varios trabajos que hay una diferencia radical entre la inteligencia propiamente tal y los sistemas que actualmente denominan de inteligencia artificial. Y él sostiene que es lo siguiente, que lo característico de la inteligencia es capaz de hacer conexiones causales, mientras que los sistemas de inteligencia, que se llaman inteligencia artificial, lo que pueden hacer es establecer correlaciones estadísticas en conjuntos de datos, pero no son capaces de discriminar qué causa qué.
y qué es determinante de qué. No sé qué te parece ese planteamiento, que no va a las líneas típicas, qué sé yo, de los argumentos que uno conoce. Claro, sí, es un planteamiento que se lo ve en varios autores, eso que estás diciendo, ¿no? Pero yo creo que José Tomás es muy valioso lo de subir, que viene a decir esto que nosotros podemos recibir la realidad y después ir en marcha, trabajarla en todos sentidos, ¿no? Me parece valiosísimo eso. Yo creo que justamente lo que hace la máquina es, de alguna manera, yo, el hombre, pone el input de pregunta, eso se trabaja algorítmicamente, pero en realidad no hay una conexión con esta realidad, no tiene este contenido, empieza siendo sensible y después se trabaja a nivel, es decir, no dice eso subir, dice que el contenido siempre es de la inteligencia sentiente, no hay un tema cronológico, uno primero y otro después. Pero creo fundamentalmente que el tema es ese, que la máquina en el fondo no tiene conexión con la realidad. Trabaja desde ciertas preguntas y de cierto, digamos, contenido que, o sea, y trabaja unilateralmente, ¿no? Matemática, probabilísticamente, ¿no? Pero creo que es muy valioso eso de subir, ¿no? Vos me dirás, bueno, pero la máquina cada vez hay más sensores que están conectando la máquina con distintos aspectos de la realidad. Sí, pero siempre muy dificultados, ¿no? Esto que le decía hoy, ¿no? Con vos sobre la complejidad de la realidad. Sí, pero Teresa, la conexión entre la máquina, el sistema o lo que fuere y la realidad. ¿No somos nosotros los humanos que somos los que transmitimos eso a la máquina? De hecho, la máquina, los algoritmos han demostrado, se ha comprobado que reproduce muchos algoritmos, lo que en realidad son los sesgos del que los programó. Pero además a mí me preocupa, y es una pregunta para los dos, esto de que se están produciendo serios problemas, porque la inteligencia artificial modifica esos algoritmos, o sea que se modifica a sí misma, sin intervención humana, y muchos de los humanos que programaron esos algoritmos en realidad no saben muy bien a dónde puede llegar. Claro, pero acordate, ¿no? Que sobre todo estas que son las neuronales, están tratando de inventar la sinapsis y esto, y entonces van de un nodo a otro nodo y de alguna manera van aprendiendo. Pero siempre es en una línea unilateral. Esto que dice, hoy decíamos, del bien, el ser humano que se autoconforma absolutamente con el medio, en contacto del medio, en todas sus... vos, fíjate, al comer, vas modificando, nutriéndote en un sentido biológico, espiritualmente, al nutrirte con todo esto que escuchamos, vas, ¿no? Hay una autoconformación del viviente y del humano que es complejo. Si vos ves la máquina, van aprendiendo con estos nodos, estas relaciones, a hacer un poco mejor ese hilo, digamos, que se le pide que haga, que siempre tiene que ver con algo matemático, algo lingüístico. Pero bueno, por otro lado es una maravilla. Los datos estos nos ayudan a llevar a cabo muchísimas actividades humanas, eso es lo que me parece. ¿Me permite leer? Perdón, yo quería. Sí. Escuchar José Luis hablar fuerte así que... Bueno, no, algo por ahí directo, pero tomé lo de subir y la inteligencia sintiente, lo relacioné con el tema de los animales que se habló hoy, de Deval, etc. O sea, por ejemplo, Deval insiste mucho en que cada especie, cada organismo tiene su medio secundario. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad perceptiva distinta. Por ejemplo, los murciélagos tienen un régimen de sonar, perceptivo, no son ciegos, y así hay todos los animales de esta forma. Digamos, eso genera una comprensión de la realidad
entre paréntesis, cuestión un poco Heidegger, ¿no? Ajá, claro. Porque no le importa el ser, sino la realidad. Pero Zubiri dice Heidegger se quedó con el ser y no la claro, por realidad, eso. O sea, lo critica a Heidegger. Pero bueno, volviendo al momento, me hace pensar positivamente que las máquinas tienen capacidades de percepción múltiples. Sí. O sea, en ese sentido, superan no solo por lo que hacen, sino por la capacidad de estar percibiendo el universo, el funcionamiento del ser humano. O sea, que hay una gama de sensibilidad de las máquinas superior o distinta, pero más compleja, que la del individuo humano. Ahora, pero por otro lado, estoy tratando de parar un poco. No, me parece. Por otro lado, está el tema del sentimiento, de la emoción, dinámico de la decisión, que realmente no sabemos que suceda eso, que pueda pasar. Y eso es más difícil de calibrar desde el punto de vista racional, como tratamos de hacerlo. Es importantísimo en lo humano, en lo animal, etc. Y en las máquinas desaparece, ¿no? Ya, primero diría subir que evidentemente, digamos, miramos según la formalidad las cosas. Como decís, el murciélago tendrá su formalidad, usa esa palabra para mirar esa realidad, para decir, recibe sensiblemente lo mira con una formalidad. Yo creo que la máquina, por más que mire lejísimo, yo creo que no es percepción. Tiene una formalidad muy rígida de abordar la realidad. La percepción de alguna manera es estar yo delante de la realidad, de alguna manera aprendiendo una cantidad de aspectos de la realidad, ¿no? Diría Morán y Pomposo dirían que en la percepción estoy ante una realidad más compleja. Yo no sé si esa máquina, ese telescopio que está mirando hacia allá, está, digamos, visualizando solo, o sea, en el hombre 11 de sentidos que están trabajando en esa percepción y están entendiendo, porque percibir también es de una manera percibir y entender, ¿no? Creo que es más una unilateral lo de la máquina, aunque no es, ¿no? Porque podemos ver con el telescopio, no lo podemos ver con simple humano, ¿no? Como alargan nuestras capacidades de alguna manera. Bueno, a mí me gustó lo que dijiste de distintas inteligencias. Y te remitió a Goleman, vos citás a Daniel Goleman. Sí. Él tiene un libro escrito, además, que no fue tan famoso, que es de inteligencia ecológica, y habla de las percepciones que sí tienen los animales y que nosotros no tenemos todavía. Pero el olfato, el animal, la vista, los animales, es superior a nuestro. Sí, no de todo, pero digamos, hay de todo. Pero como diría Aristóteles, pero tenemos la mente y las manos. Dice Aristóteles, ¿no? Eso, esa mano que puede de alguna manera seguir a nuestra mente y utilizarse para tantas cosas. Me dejan leer una frase, me gustaría que lo comenten que sí es al respecto. Yo no sé si estamos bien con el tiempo, si hay que ir, sí, hay que irse al café. Por eso sí. La técnica tiene una inclinación a buscar que nada quede fuera de su férrea lógica. Y el hombre que posee la técnica sabe que en el fondo ésta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio, en el sentido más extremo de la palabra. Es Laudato Si, pero está citando a Romano Guardini. Sí, ya, no creo que Romano Guardini. Yo creo que el tema no es la técnica, el tema somos nosotros. Si a través de la técnica buscamos dominar, estamos de alguna manera detectar. Hay otra parte de Laudato que dice que la técnica. El problema somos nosotros. Claro, pero hay otra parte que se refiere a eso, pero sigo vos, yo pienso lo mismo, y por ahí complementa esto, ¿no? Que dice que, bueno, hemos evolucionado técnicamente y somos capaces de hacer cosas
inimaginables, pero que la evolución ética y moral no avanzó tanto. Esa cita es de un libro que se llama El poder, la técnica de Bono. Pero ya te digo, el contexto es que finalmente nosotros somos los que decidimos qué hacer. Bueno, terminamos acá para respetar los tiempos. José Tomás, muchas gracias. Muy linda exposición. Gracias a ustedes. Pero lo dejaste pensando. Bueno, muchas gracias a todos.